diputada Matilde Bruera tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, no puedo dejar de referirme en el día de hoy al acontecimiento que nos enluta gravemente a todos los que compartimos los ideales de Victorio Paulón. Hoy a las 5 de la mañana nos dejó el querido compañero Victorio Paulón, un ejemplo de vida, de militancia política y sindical y un verdadero intelectual de la clase obrera. Compañero de otro ejemplo del sindicalismo argentino, como fue Alberto Piccinini, que nos dejó justamente hace prácticamente un año. Fueron fundadores de la lista marrón de los trabajadores de Villa Constitución. Victorio fue parte del sindicalismo combativo que se desarrolla a finales de la década del 60 y principios de los 70, junto con ejemplos de militancia sindical como fueron Agustín Tosco, Atilio Álvarez, Atilio Santillán, Raimundo Ongaro, René Salamanca y muchos otros que tuvieron estas características de sindicalismo que peleaba realmente los derechos de los trabajadores. Victorio venía del peronismo, Victorio era peronista. En esos años el peronismo combativo, junto con otros sectores políticos combativos como Vanguardia Comunista, el PCR, el PRT y otros, que bueno, la lista no la tengo completa, pero otros sectores de la izquierda combativa y del peronismo combativo se unieron en una lucha en defensa de los derechos de los trabajadores y del derecho de los trabajadores de elegir a sus representantes sindicales. La unidad de todos estos sectores políticos fue posible por las coincidencias en proyectos políticos de fondo, de un modelo de país, de un modelo de trabajadores con derechos, de un modelo de país con justicia social y movilidad social ascendente. Las aspiraciones no son más ni menos que las aspiraciones de los trabajadores argentinos cuya lucha comienza a principios del siglo XX con la inmigración y la formación del movimiento sindical, pero se afianza y da un salto cualitativo en la década del 40 del siglo XX con el advenimiento del peronismo que hizo realidad los derechos de los trabajadores que lograron rango constitucional en la famosa Constitución de 1949, un modelo de constitucionalismo social que fue ejemplo en esa época y que fue destruida por el golpe de Estado del 55. No se puede hablar de los trabajadores y obviar el peronismo. Victorio fue protagonista de la histórica lucha de la UON de Villa Constitución, por la conducción que logra la conducción del sindicato de la UON de Villa por la lista marrón con Piccinini a la cabeza. Ese sindicalismo no solo era combativo por definición ideológica y por definición de compromiso con los trabajadores, sino porque inaugura una nueva forma de organización del sindicalismo combativo, cual fue la aparición de los delegados de base y los delegados de fábrica con ese sindicalismo. Esa organización gremial, esa forma de organización gremial fue la más diezmada por el terrorismo de Estado, cuyo ensayo se hizo en Villa Constitución a partir de marzo de 1975 y que había tenido anuncios previos el año anterior, también con un diputado y abogado de los trabajadores, cual fue Ortega Peña, el asesinato de Ortega Peña. Victorio Paulón fue protagonista del Villazo, la lucha que se da en el cordón industrial del Paraná y al cual el terrorismo denominó su operativo de represión Serpiente Roja del Paraná, cuyo epicentro fue Villa Constitución. Balbín lo llamó la guerrilla fabril, abonando argumentos represivos.
En ese lugar, en Villa Constitución, estaban enclavadas fábricas emblemáticas del desarrollo de la metalurgia en nuestro país. Asindar, Metcom, Marathon y Bilber, que era donde trabajaba Victorio. Esa terrible represión de Villa Constitución se desata, reitero, el 20 de marzo de 1975. Está aprobada la participación de los directivos de Asindar, de los responsables de Asindar y de otras empresas de ese cordón industrial, de la participación en el terrorismo de Estado y la colaboración en el asesinato, desaparición, tortura y prisión de los compañeros militantes. Asindar no solo, los directivos de Asindar no solo entregan a las fuerzas represivas las listas de compañeros delegados y la lista de los compañeros militantes, sino que prestaron apoyo logístico. Asindar presta todo tipo de apoyo logístico a las fuerzas represivas. Entre otras cuestiones, entre otra logística, aporta su propio predio, donde estaba ubicado el albergue de solteros, y en ese albergue de solteros las fuerzas represivas ponen a funcionar lo que fue el terrible centro clandestino de desaparición, detención y tortura de Villa Constitución. Miles de compañeros asesinados y otros presos. El gerente de Asindar era Martínez Dios. No olvidamos que fue Martínez Dios y que no casualmente, pocos meses después, en 1976, asume como ministro de Economía de Videla. Ese era el compromiso de las empresas como Asindar con el plan de exterminio que venía a imponer un proyecto económico neoliberal y venía a destruir los derechos de los trabajadores a sangre y fuego como lo hizo. Era un plan de ajuste, un terrible plan de ajuste como el que hoy quiere imponernos el Fondo Monetario Internacional. Fueron presos muchos compañeros, otros asesinados y desaparecidos. Quiero recordar, obviamente, a Victorio Paulón, quien hoy nos deja sumidos en la tristeza, en extrañarlo terriblemente y con un profundo dolor. No puedo dejar de mencionar a su compañero Alberto Piccinini y a mis queridas colegas Mari Daldoso y Mireya Rojo, ambas sobrevivientes de la prisión. Y también merece la pena recordar, en nombre de todos, por supuesto, porque la lista sería muy larga, también a mi querida colega Concepción de Grandis, asesora del gremio, que fue asesinada en esos días, en octubre del 75, en Villa Constitución. Esta generación de militantes sindicales fue muy importante para mi generación. Para mí fue inolvidable cuando salen de la prisión Piccinini, Mari Daldoso, Mireya Rojo. Mireya Rojo está viviendo en Italia y con ella he retomado la relación no hace mucho tiempo. No puedo olvidarme cuando ellos salen en libertad en 1982 y un grupo de abogados y abogadas fuimos a recibirlos en un lugar céntrico de Rosario. De los 30.000 desaparecidos de la dictadura militar, el 60% fueron trabajadores, y trabajadores que la mayoría eran delegados de base y delegados de fábrica. Quiero mencionar también en este homenaje algunos de los otros compañeros, como es Tito Jaime, Zenón Sánchez, Raúl Orton, el gringo Sagristani, Juan Actis y muchos otros, de los cuales voy a cometer la injusticia de no mencionarlos, pero también los incluyo en el homenaje. Cuando salen en libertad, pocos años no abandonaron la lucha, sino que pocos años después vuelven a ganar el sindicato. En 1984, Piccinini vuelve a asumir como secretario general de la UON de Villa Constitución. Y también quiero recordar que en la segunda mitad
de la década del 80, el compañero Aldo Estrada, también compañero peronista, se suma a esta lucha y se suma a la UOM de Villa Constitución. Yo los conocí de muy cerca, no solo por ser compañeros de militancia, sino porque me tocó ser abogada de Paulón, de Pichi, de todos estos compañeros, sobre todo del sindicato, en las cuestiones penales. No en las cuestiones laborales, pero sí en las cuestiones penales, porque en cada una de las luchas siempre hubo algún compañero imputado, algún compañero preso o algún compañero o compañera perseguida. Recuerdo aquel despido masivo que hubo a principios de la década del 90 en Acíndar, que destruyó la situación económica de Villa Constitución y en la cual se usó el sistema penal para perseguir a los trabajadores que habían bloqueado el ingreso a Acíndar y habían armado una olla popular. En esos días me tocó estar instalada en Villa Constitución porque todos los días caía un compañero preso. Victorio y Alberto Piccinini siempre estuvieron al frente de la defensa de los compañeros, pero su historia militante no se agotaba en lo sindical, sino que abarcaba proyectos políticos y proyectos políticos para organizar frentes políticos para disputarle la política al neoliberalismo. Recuerdo el proyecto del Frente Grande, que lo incluía a Victorio Paulón, y otras experiencias políticas progresistas, como fue Lari en sus comienzos, por ejemplo. Victorio Paulón integró las listas de diputados y diputadas que acompañaron a Obey, junto con la Tana González de Hijos. Siempre mantuvo una estrecha vinculación por la lucha de los derechos humanos en Villa Constitución en general, no solamente por la investigación y el juzgamiento de los casos de Villa Constitución, sino que su compromiso militante fue en general con todos los compañeros represaliados y con las violaciones de derechos humanos que se seguían cometiendo cada vez que se reprimía o perseguía a los trabajadores. En esta armamos junto con Victorio y con otros compañeros la causa de lesa humanidad del Villazo, de la represión en Villa Constitución. Victorio Paulón logró declarar en la etapa de instrucción en la causa de lesa humanidad de Villa Constitución. Juntos presentamos, tampoco hace mucho, nos presentamos como querellantes, yo lo acompañé en esa presentación como abogada, ¿no? Como en la presentación de querellante en la causa de la UOM de Villa Constitución para dilucidar e investigar la responsabilidad empresarial contra Acíndar, Mecon, Baraton y Bilber y otras empresas vinculadas, como explicité anteriormente, a los delitos de lesa humanidad. Lamentablemente, Victorio no llegó a declarar en el juicio plenario. No llegó a declarar, lamentablemente, a pesar de que pedimos a los fiscales y a los jueces que hiciera un adelantamiento de prueba para que pudiera declarar Victorio, pero no se pudo. Burocracias judiciales, una más. Recuerdo que el año pasado me invitó a presentar un hermoso libro sobre su compañero de militancia Alberto Piccinini, un libro maravilloso porque fue la historia de esa generación de sindicalistas contada por sus propios protagonistas. Victorio, dije y vuelvo a afirmar que fue trascendente en la vida militante de una generación del sindicalismo, pero de mi generación de militantes y de generaciones posteriores. Victorio, además de todo esto, fue mi amigo. Fue un gran amigo y un compañero con el quien compartí la política, la lucha, las construcciones y también muchos asados. El último asado lo hicimos en la casa de un compañero de la zona sur para charlar los avatares de la querella de la responsabilidad
empresarial. En el último tiempo escribía en Página 12, escribía en El cohete a la luna, maravillosas columnas donde expresaba su compromiso de vida. Integró la comisión directiva del CELS, en el cual yo también militaba, me incorporó Victorio al CELS. Fue secretario de Derechos Humanos de la CTA de los Trabajadores hasta últimos momentos, hasta hoy, que nos abandonó. Quiero dejar con este profundo dolor mi abrazo a su compañera de toda la vida, Mabel Gabarra, compañera, colega, militante, feminista y militante de la campaña contra el aborto y por el feminismo, con un compromiso a la altura de su compañero. También quiero dejar mi abrazo a sus hijos, hijas y nietos y nietas. Creo que el mejor homenaje que podemos hacer a Victorio en esta Cámara de Diputados, y también sería bueno que la hiciera la Cámara de Senadores, aprobar el proyecto de comisión bicameral para investigar la responsabilidad empresarial de los delitos de lesa humanidad. Ese fue el último esfuerzo de Victorio hasta que le alcanzó la vida. Ese proyecto no es mío, ese proyecto fue de TESA y fue de todos los diputados y diputadas que lo siguieron presentando en los años que me precedieron y que pude retomar cuando asumí esta diputación y en el cual estoy insistiendo, acompañada por muchos compañeros, los compañeros del bloque del PJ que me acompañaron en este proyecto, por la compañera también de mi actual bloque, Lealtad Kirchnerista, Paola Bravo, por compañeros de otros bloques, no voy a mencionar a todos para no ofender a ninguno que me olvide, pero creo que esta es la tarea que nos queda para homenajear sinceramente y concretamente al querido Victorio Paulón, presente ahora y siempre.